Roberto, y cuéntanos un poco, en el mundo laboral, si el día de mañana te toca dejar un legado laboral, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, ante todo como un hijo de Dios, como un padre, como un esposo, creo que soy un hombre bastante de familia, ¿no? Así me gustaría ser recordado, ¿no? ¿Y cómo empezó tu empresa? ¿Cómo empiezas este mundo financiero? Porque para nosotros es grato tener la parte inmobiliaria, haberte conocido y entrar con este tema financiero. ¿Por qué? Porque todo el mundo para comprar una casa, bueno, el 90% necesita un crédito financiero. O al menos te dicen, ¿sabes qué? Yo la compro, me ha tocado clientes que dicen, yo la compro y luego con esa misma plata, con esa misma casa me financió otros negocios. Es correcto. A ver, te voy a explicar un poquito. Yo empecé mi carrera profesional desde los 19 años. A los 19 años entré a una financiera. Paralelamente yo era estudiante de la Universidad Católica. Y bueno, no sé si gracias a Dios, pero siempre estuve involucrado en el tema crediticio. Mi primer trabajo fue como asistente del asistente de crédito y conocí los procesos que tienes que llevar prácticamente en una financiera o en un banco, ¿no? Ok. Empecé como asistente, luego fui asistente uno, asistente 2, de ahí fui oficial de crédito, de ahí fui jefe de crédito, de ahí fui subgerente de crédito, de ahí gerente de crédito. Claro, no en una misma institución, pero básicamente trabajé en la banca un promedio de unos 25 años y en algún momento de mi vida siempre me planteé en que yo tenía que llevar un emprendimiento. Ok. ¿Ok? El emprendimiento no es algo muy fácil porque cuando tú tienes una zona de confort, cuando tú tienes una relación de trabajo, una relación laboral, tú tienes tu quincena y tu fin de mes asegurado. Acá tú tienes que hacer el ingreso no solamente para ti, sino para las personas que trabajan contigo. Ya es doble La responsabilidad. responsabilidad. No es fácil. Mira, nosotros creamos con mi esposa básicamente la empresa en el 2012. Alguna vez en alguna conversación estábamos recién casados y yo todavía seguía trabajando en el medio financiero. Pero yo le decía a ella, le digo, mira, tenemos que crear algo para paralelamente salir en el camino. ¿Cuándo era el momento? Se dio el momento. No te puedo decir que me programé para salir en el momento, pero mi empresa se llama Asesorías y Cobranzas Asicopsa. Ok. ¿Por qué el nombre Asicopsa? Asesorías y Cobranzas Cañizares Parodi. Ok, es un nombre un poquito no muy común, pero lo decidimos en una conversación en un restaurante. Decidimos ponerlo, creamos todos los documentos legales y empezamos primero como una empresa recuperadora de cartera. Ok. Ese Los fue que el te primer, llaman a págame. ese fue el primer servicio. Nosotros prestábamos servicios a fiduciarias, prestábamos servicios a empresas comerciales en las cuales básicamente hacíamos las cobranzas. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Básicamente nos dimos cuenta en el camino que la cobranza, para hacer un excelente negocio, básicamente tú tienes que adquirir la cartera, comprar la cartera. Entonces ya necesitas otro tipo de músculo financiero, porque si no tienes que calificarte como una empresa proveedora para que te asignen la cartera. Pero ya va a depender de los funcionarios internamente qué cartera te asignen. Aquí no hay mucha magia que hacer. O sea, aquí tú tienes que tener un sistema de cobranza, tienes que tener un call center y todas las empresas de cobranzas hacen lo mismo. Entonces, en el camino vimos que era un negocio que hay muchas empresas de cobranzas grandes aquí en el Ecuador, las cuales su portafolio es básicamente adquirido a las entidades financieras o a las empresas comerciales. En el camino, nosotros decidimos montar el tema de asesorías financieras y hemos ido variando nuestros servicios. De hecho, incorporamos nuevos servicios en pandemia porque tienes que innovarte, tienes que innovarte. Pero uno de nuestro servicio principal hoy por hoy es la estructuración del crédito. Mucha gente confunde la estructuración del crédito en coger los papeles y llevarlos al banco. Ese no es el trabajo. El trabajo es revisar la documentación del cliente, asesorarlo correctamente y si hay algún documento o más que todo el tema contable, el tema financiero, que es donde está el corazón de la aprobación en los bancos,
esté llevado correctamente. Ese es básicamente nuestro trabajo. Nosotros hacemos una estructuración correcta del crédito para que el resultado final con el banco sea positivo, sea aprobado. Ahora, hay muchas líneas en la parte de crediticias, pueden ser compras de activos fijos, como en el caso de ustedes, pues están en el mundo inmobiliario, es básicamente 100% activos fijos. Pero nosotros también desarrollamos temas de capitales operativos para empresas, para créditos, para los pymes básicamente, y personas naturales que también quieran recién empezar con su emprendimiento. Créditos de consumo, créditos de vivienda, créditos de factoring, o sea, hay muchas soluciones en el mercado donde uno se puede acoplar. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que nosotros nos dábamos cuenta? Básicamente siempre el cliente llegaba a nuestra oficina y te decía, mira, pero yo tengo un buen nivel de ventas, tengo un buen buró de crédito y no me dan los bancos. Entonces, nosotros al revisar la información, ¿qué nos dábamos cuenta? Que su parte contable, su parte financiera, no estaba elaborado correctamente. Sigan, sigan. No sé qué es. Ya. Como no estaba elaborada correctamente, nosotros teníamos que entrar a revisar, a corregir, y muchas veces les dábamos, se puede decir que la receta al cliente, ¿sabe? Okay. Que hágalo con su contador, mueva aquí, hágalo de allá. Pero imagino que hay personas que te dijeron, pero hágamelo usted, porque el contador tal vez no me entiende lo que usted necesita. Sí, luego incorporamos ese servicio, nosotros un servicio contable en las cuales pues nosotros dábamos el servicio contable al cliente y le solucionábamos el problema que tenía que hacer. Entonces, incorporamos un nuevo servicio, también tenemos servicios contables con nuestros clientes, en las cuales tenemos todos tipos de clientes, clientes pequeños, clientes pymes, clientes empresariales, todo dentro de su ámbito de gestión, digamos. Ahí me nace una pregunta, porque ahí viene entonces el tema de que hay personas que mueven dinero, que tienen ventas, tienen todos los tipos de resultados y pueden ser personas que el día de hoy quieren adquirir un bien o un capital operativo de, vamos a hablar de cifras, $200,000. Pero al momento de ver el papel, no lo representa, no lo justifica y parece que fuera una persona que puede pagar solamente una cuota de $100. A ver, te explico un poco cómo funciona el tema. En el sistema financiero, la única forma de poder calificar para un crédito es tener formalizado tu ingreso. Okay. Solo hay 2 vías para tenerlo formalizado el ingreso. O que tengas un RUC o que estés afiliado al Instituto de Seguridad Social. Okay, tú puedes mover mucho dinero en tu cuenta, pero si tú no tienes cómo justificar con una formalidad tu ingreso, el banco no te va a calificar. Okay. Entonces, ahí es donde viene el asesoramiento por nuestra parte, en las cuales entramos a hacer una revisión óptima de cada caso y vemos dónde está su debilidad. Y esa debilidad tenemos que convertirla en fortaleza. Regularmente siempre es la justificación de la parte de sus ingresos. Es ahí donde nosotros asesoramos y básicamente ese es el corazón de tu aprobación. Porque si tú no tienes un ingreso correctamente documentado, vuelvo y te explico, ya sea a nivel de SRI o a nivel de IES, el banco muchas veces, bueno, no muchas veces, te lo va a negar, te lo va a negar. Entonces no vamos a tener un trámite exitoso, se puede decir. Y no hay alguien que te haya dicho, pero es que yo no quiero, porque no quiero pagar tanto impuestos y no sé Sí, qué. sí, ese es el común denominador. Por darte un número, el cliente vende, me invento, $500,000, pero gasta $499,999. Entonces no hay utilidad. O muchos declaran pérdidas. Entonces yo te pregunto, ¿quién tiene un negocio para perder? Nadie tiene un negocio para perder. Ya. Entonces, ahí es donde hay que aterrizar un poco las cifras con cada cliente y explicarle cuál es el proceso. Ahora, cada producto tiene un modelo financiero donde uno analiza, pues nosotros tenemos nuestros modelos financieros, de acuerdo si es un crédito de consumo, si es un crédito pyme, si es un crédito empresarial, que va muy ajustado a los análisis que hacen las bancas, la banca en general, pues, ¿no? Es básicamente ese tema, ¿no? ¿Y qué sucede cuando esta persona natural o persona jurídica, sobre todo me imagino que pasa más con las personas naturales que tienen sus ingresos? Las dos.
que declaran súper bien todo, pero en cambio en el buró o el tema de deudas, en endeudamiento están demasiado elevados, pero en cambio declaran bien todos sus ingresos, todas sus facturas como tal, pero al momento de solicitar el crédito me imagino que la revisión de todo lo que pagas en deudas mensualmente es súper importante. Es un punto muy importante el que tú has mencionado, Gastón. El buró de crédito, como yo le digo al cliente, es la primera foto. Es lo que nosotros revisamos de entrada. El cliente nos firma una autorización para la consulta al buró de crédito y nosotros entramos a revisar. En una persona natural, pues revisamos al deudor, si es casado con el cónyuge. En una persona jurídica se revisa la empresa, representante legal y paquete accionario. Todos los que intervienen en la compañía. Entonces, todos tienen que estar bien. Regularmente, cuando son acciones o accionistas, te revisan los que tienen más allá del 20%, en la mayoría de los bancos. Okay. Hay ciertos por ahí que de pronto te dicen al 10%, pero muy pocos. Okay. Entonces, el buró de crédito, como yo le digo al cliente en Cristiano, es la primera foto donde uno puede ver si hay una viabilidad. Aquí puedes tener dos respuestas. Uno, que tú tengas un excelente buró de crédito, así mismo con un alto endeudamiento. Claro. Y otro, el que tengas un buró de crédito malo, regular, bueno o medio. ¿Qué pasa cuando tienes un buró malo? Lamentablemente no hay nada que hacer. O sea, ahí ningún banco te va a calificar. Ni la varita mágica. Como decimos ahí, ni el banco de sangre te va a dar. Okay. No te va a dar nada porque básicamente, ¿qué es lo que te mide el buró de crédito? Es tu carácter de pago. O sea, cómo tú te has desenvuelto. Regularmente te analiza un periodo de unos 3 años. Okay. Hoy por hoy te ponen todo, pues te ponen casas comerciales, te ponen el sistema financiero. Y aunque tú no lo creas, es más peligroso caerse en una casa comercial que en el sistema financiero. 100%. Yo he visto muchos clientes que se cuidan mucho en el sistema financiero, pero se caen en una casa comercial. Entonces tú te preguntas, pero si paga aquí, ¿por qué no paga allá? Se olvida. Puede ser un descuido. Ya, pero finalmente el cálculo de la variable que hace el buró de crédito para lanzarte el score te castiga mucho en el sector comercial. Y entonces, hasta en tasas, porque por ejemplo yo he visto el tema de tasas que el banco te dice, chuta, ¿qué le pasa? Tiene 900, pero se cayó en Deprate hace un año y por eso no le puedo dar la tasa del 7.67, le tengo que dar la tasa del 8.67 y la persona... A ver, las tasas, cambiando un poquito el contexto del tema, las tasas siempre se van a medir de acuerdo al producto. Okay. Al producto y al nivel de ventas. Por ejemplo, si es un crédito de consumo, ahí no tiene nada que ver el nivel de ventas, simplemente es la tasa regular que te va a poner el banco, que hoy por hoy debe estar en el orden del 15-16%. Altísimo. Crédito de consumo, eso entra al tema de vehículos, remodelación de viviendas y todo lo que implique consumo como tal. Ahora, si eres un crédito pyme o un crédito micro, ya ahí sí va a depender del nivel de ventas. Por ejemplo, hoy por hoy los micros los están considerando a partir de menos de $300,000. Antes era hasta $100,000. Subieron la vara. Esto fue en el gobierno anterior del señor Guillermo Lasso, que hicieron un cambio. Y hoy por hoy estamos a partir de los 300,000 hasta el 1,5 millones en créditos pymes. De 1,5 millones en adelante, pues ya tienes créditos empresariales, créditos corporativos, que en teoría va bajando un poquito la tasa. Pero para un poco entrar en contexto en tasas, un crédito micro es un crédito caro, es un crédito obviamente con mayor riesgo, está en el orden del 18, 20%, un crédito pyme debe estar en el orden del 11, del 11.5. Ahí ciertos bancos están en esa línea, ¿no? Ahora, lo que tú decías del premio de la tasa, hoy por hoy hay un banco, que bueno, no le vamos a hacer publicidad al banco tampoco, pero hoy por hoy hay un solo banco que te está ofreciendo y te está dando un premio para los clientes que tienen más allá de 900 puntos en el buró de crédito. Chuta. Te da una tasa del 6.5, me parece una excelente iniciativa. Una excelente iniciativa por parte del banco, o no es una tasa, reajustable. Es una tasa reajustable, es una tasa de arranque,
pero según lo que he revisado y he conversado con los funcionarios del banco, pues te dura 2 años. Pucha, Y después de 2 buenísimo. años, pues hay un reajuste, pero es un reajuste considerable que no vas a subir más allá de un punto. Ok. Ok, entonces Ahí está buenísimo. sí se va a mantener porque esto es específicamente para el caso de ustedes, ¿no? Que es el tema de vivienda, ¿no? Eso te iba a decir, Sí. pero igual esos 2 años, a mi criterio, perdón, pero son significativos. O Son sea, significativos. son muy significativos. En el tiempo sí. Exactamente. En el tiempo eso es sí, lo que porque si tú haces un cálculo, por ejemplo, si tienes un crédito regular en otro banco donde la tasa de vivienda está en el orden del 10, del 10.5, al bajarlo tú al 6.5, sí te vas a ahorrar bastantes dólares mensuales que en el tiempo, la otra vez yo hice un cálculo, por ejemplo, por una operación de $80,000, cambiándote de un lado al otro, te ahorrabas $200. Chuta, igual. En 12, 15 años te Gasto ahorraste más de $30,000. Claro. Entonces Gasto es bastante plata. dinero, entonces ahí es donde uno puede asesorar correctamente a su cliente y obviamente, pero tiene que entrar de acuerdo a la política del banco, ¿no? De acuerdo a la política del banco, pues, o sea, ya es un cliente triple A, ¿no? No, pero mira, justo yo considero que esta reunión que estamos teniendo para los oyentes es bastante importante el conocimiento de Roberto, porque a mí en bienes raíces me ha tocado vivir el desespero del comprador de una propiedad diciendo, no sabes qué, solicité en tal banco, no me quieren dar, solicité en tal banco, no me quieren dar, me dio tal cooperativa, y a la cooperativa la agarré al 11 punto y medio. Y ahora lo que estamos conversando para mí debe ser para los oyentes demasiado importante, el no desesperarse, sino más bien buscar la Solución. asesoría de una empresa como la de Roberto que te puede estructurar y te puede llevar de la mano como niño pequeño, vamos, que yo te llevo a tu meta, que es lo que quieres conseguir el crédito. Pero el tema es lo que yo siempre digo en la mayoría de videos, es que el latinoamericano, sobre todo el ecuatoriano, de ahí le sigue Bolivia y Perú, que creo que son los ya más atrasados, pero nosotros estamos en el top 3 de atrasos, y es que el ecuatoriano primero busca la propiedad porque no podía dormir, estaba como Audi contando las grietas en el techo, cuando el pucha dice, "Me quiero comprar una casa". ¿Y por qué te quieres comprar una casa? Porque no quiero alquilar. ¿Y tienes ahorros? No. Pero claro, nosotros porque ya aterrizamos el cliente y le decimos, a ver, por llamada, ¿tienes ahorros? No. No, pásame todas las opciones, porque están emocionados. Te paso todas las opciones, encantado, te lleno el WhatsApp. Pero dime algo, ¿tú tienes para un proyecto o para un corretaje? ¿Qué es eso? Corretaje necesitas el 20% de arranque, ¿lo tienes? No, no lo tengo. Pero el banco me va a dar el 100% del crédito. Tú y yo sabemos que es mentira. Ya mismo, de hecho, te quería hacer esa pregunta. Eso es una mentira. Entonces le digo, y me dice, no, no lo tengo. Entonces, hermano, mira, llama a las otras inmobiliarias que te salgan en las redes sociales porque ahorita te va a salir bastante publicidad. Tranquilo. Cuando hayas visitado todo, nos llamas. Entonces, ahí yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Y yo lo asemejo mucho al tema de cuando llega un cliente y te dice, llega con puta la billetera, un carrazo y todo lo demás, y te dicen, yo quiero esa casa de $300,000. Pero cuando ya le ves la realidad en la cuota, no pueden. Pero te insisten en el crédito. Es que no pueden tener por dos motivos. Uno, o bueno, algunos motivos. Uno, porque su buró puede ser bueno, pero está bastante endeudado. Ya. Entonces ahí entramos en una etapa de, como yo le digo al cliente, te puedo asesorar para que en el camino tú puedas acceder a un crédito. Porque no es lo mismo que tú te quieras comprar una casa lista hoy, porque a lo mejor puedes tener la entrada, pero no tienes la capacidad de pago porque tu buró está inflado. Es diferente cuando tú compras en proyecto. Tú sabes que el proyecto va a durar 1, 2 o 3 años, entonces ahí tú tienes que explicarle al cliente cómo se debe de manejar. Trate de no endeudarse mucho con créditos de consumo, con tarjetas de crédito, porque al final de la recta, ya cuando entras en el proceso de evaluación de crédito, por ejemplo, si ya la casa está aquí, estamos 2025, está para el 2028, estamos ahorita agosto, tú regularmente 2 meses antes tienes que ingresar a la operación para que ya tengas una respuesta con el banco. Pero si tú a esa fecha estás con el buró totalmente inflado en deudas, claro, si te da tu capacidad versus lo que tú reportas, como los explicaba al inicio de la conversación, con tu ingreso formal, pues no hay ningún problema. Pero yo siempre les digo, para un crédito de vivienda, traten de no endeudarse mucho en ese tiempo para que el crédito salga aprobado cuando toque la presentación. Oye, Roberto, yo te tengo una pregunta que justamente venía conversando con unos panas de qué vamos a hacer justamente este podcast del tema de crédito y demás, tributario y demás.
¿Qué sucede con esas personas que entraron a un proyecto y en la tarjeta de crédito pagan solo los mínimos? Pagan solo los mínimos y el sobregiro que la tarjeta de crédito les permite tener. Me invento, una tarjeta tiene cupo límite $4.000 y están constantemente pagando, se excedieron cada mes a 4.250, 4.300 y pagan el sobregiro que tuvieron más, digamos, el mínimo que les está pidiendo el banco. ¿Qué sucede con el buró? ¿Te afecta esa estrategia que tienen algunas personas que yo en lo personal conozco o no te afecta en el buró? No estás hablando de nosotros, ¿no? A ver, el buró de crédito, o sea, se mide por tu puntualidad en el pago. O sea, si la tarjeta tú tienes un cupo de 4.000 y y tú tienes que pagar el mínimo, regularmente el mínimo siempre va a ser un 5%. Pero tú vas a pagar $200 y seguramente una porción muy importante de los $200 se va a ir a los intereses. O sea, no vas a salir nunca de ese crédito. Bueno, no nunca, pero alguna vez. Pero imagínate, $4.000 tendrás que pagarlo a lo mejor en más allá de 5 años. Entonces siempre es recomendable pagar un poquito más como para ir abonando a la deuda, ¿no? Entonces no es nada malo, no te va a afectar en la calificación. Por decirte, en los Estados Unidos es diferente. En los Estados Unidos, de lo que yo he podido revisar algunos videos, ellos allá, si tú excedes del 30% del uso del cupo, te castiga el buró. Pero yo siempre digo, ¿para qué te dieron el cupo? O sea, si tienes el cupo, mientras tú lo pagues, no tienes ningún problema. Acá no funciona de esa forma, pero en el banco, por ejemplo, hoy por hoy, si tú tienes un cupo de 4 y tú pagas una buena cantidad o de repente el día de mañana todo lo que consumiste lo pagaste, seguramente el banco en el tiempo te va a revisar todo esa historial de pagos que tú tuviste y te van hasta a subir el cupo. Exactamente. Te van a subir el cupo de tu tarjeta porque consideran que eres un cliente puntual, responsable, que paga al día sus obligaciones. Entonces eso es bueno porque de alguna manera te sirve como para poder solventar alguna necesidad que tengas en algún corto o mediano plazo. Pero mira, ese punto yo no lo sabía, lo que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te enseña el sistema financiero de nosotros? Si tú difieres, te sube el cupo. Claro, y mientras lo pagues, ¿no? Pero en otros lados, yo pongo la plata, en Estados Unidos, que acabas de mencionar, y te presto de acuerdo a lo que tu cuenta empieza. Recuerda algo, o sea, siempre el negocio de la banca es mantener endeudado al cliente. Exacto. Ese es el negocio de la banca. O sea, y el banquero lo tiene como un principio. No es nada malo, mientras tú sepas manejar tus pasivos. Pero si tú tienes 10 tarjetas de crédito, seguramente hay muchas personas que las tienen. Conozco a muchas personas que tienen muchas tarjetas de crédito. Eso no es un buen parámetro. De hecho, muchas veces no es un buen parámetro para el calificador del crédito. Yo cuando estaba en el banco, yo tenía mi propio criterio como funcionario, como gerente. Obviamente el buró te da una herramienta donde tú puedes visualizar cuántas tarjetas tiene, qué cupo tiene. Entonces, si yo veía un cliente de 10 tarjetas de crédito y seguramente era un cliente muy bueno, pero en cada tarjeta tenía $20.000 de cupo, estamos hablando que $200.000 las puede reventar en cualquier momento. Y eso podría tener un problema en el caso que, estando del otro lado como banquero, se le hubiera dado el crédito. Entonces, no es muy recomendable tener muchas tarjetas de crédito. ¿Cuántas? Yo creo que es suficiente, no más de 3. Okay. No más de 3. Ahorita que hablaste de la experiencia tuya de banco, me quiero ir un poco hacia el lado, ser un poco más curioso, y es el carácter. El carácter que tal vez haces en el tema financiero no es lo mismo que estar en un área comercial. Por el área comercial te toca ser más sociable, te toca aprenderte chistes, te toca aprenderte de todo. Claro. Y tratar de medir el cliente si te da esa confianza de poder lanzar algún comentario como para poder romper el hielo y crear un poco más de confianza. Pero en el tema bancario creo que hay muchos más ojos, creo que están más controlados hasta por cámaras mismos y todo lo demás, y el nivel de jerarquía que te enseñan. ¿Qué tanto formó en ti el sistema financiero, el carácter que tú el día de hoy manejas? Bueno, básicamente en esta línea de comercial, crediticia, pues tienes que irte formando, aparte de tener el conocimiento, de adquirir el conocimiento
tanto técnico que lo puedes tener en la universidad, más el día a día en tu trabajo, pues y obviamente pues tú en un banco ves un sinfín de oportunidades porque hay muchos productos y hoy por hoy la banca se ha desarrollado mucho, ¿no? Entonces, yo comparando, pues cuando te dije, yo entré a trabajar cuando tenía 19 años, hoy por hoy ha cambiado mucho, se ha innovado mucho en tecnología también. Entonces, sí, sí es muy importante el tema del carácter que te va formando en el camino, ¿no? Te va formando en el camino y también es olfato. Como yo digo, cuando tú apruebas un crédito, es un tema también, además de todo lo técnico que tú puedas ver sobre la mesa, todo el análisis de riesgos, todo el informe que tú tengas, pues es también olfato. Y yéndonos un poco al revés, ahí mides el carácter del cliente. Hay unas reglas que se llaman las 5C de crédito. Okay. La una es la capacidad, la otra es el carácter y es básicamente cómo se comporta el cliente. Cuando un cliente te va a solicitar un crédito, regularmente hay una visita por parte del funcionario. Entonces vas, visitas el negocio. Yo se veía ustedes analizando, como claro, que tuvieras en un cuarto. A la embajada americana, si uno va a ir a sacar la visa, más o menos. Pues si tú nunca sacas visa, hermano. Bueno, eso es pero Claro, es lo que mover una película cuando meten a la persona para investigar. Imagino que ves los movimientos. imagínate que tú lo vas a visitar y el cliente no te quiere atender. Entonces yo digo, si así se porta, antes que le vayas a dar el crédito, ¿cómo Imagínate será el día que le vayas a cobrar? eso es importante. El día que le vayas a cobrar te pegan. Eso es importante. Eso es importante. El perfil del que solicita, del solicitante, el perfil del solicitante tiene mucho que ver que hay un perfil para cada banco o para cada cooperativa. Existe esa... Más que todo el perfil es la política del banco. Es la política del banco. O sea, las instituciones financieras, todos van por ahí. O sea, hay edades mínimas, edades máximas. Pues bueno, edades mínimas y cada una tiene su razón de ser, pues, ¿no? Okay. O sea, una edad mínima, hay bancos que te califican créditos de 21, hay bancos que te califican créditos de 23. Ahorita a mi hermano de 19 años le dieron tarjeta de crédito. Y me pareció algo impresionante. O sea, siempre va a haber alguien que te va a apostar, siempre va a haber el primero que te tiene que apostar, ¿no? Sí. Ya sea que a lo mejor tu hermano de 19, pues ya tiene un año de relación de trabajo, pues bueno, alguien le dio una tarjeta inicial con un cupo pequeño, pero ahí se va de largo. ¿Sabes lo que me parece raro? Que mi hermano no está ni siquiera enrolado en IES ni nada. Y le dieron tarjeta. Y o sea, me parece, yo le dije, primero le dije, cuidado de estafa. No. A veces, mira, los bancos entran en campañas. Muchas veces hay campañas por parte de los bancos y analizan tus movimientos de cuenta. No te piden absolutamente nada más y simplemente te llaman y te dicen, mira, está esto. Y se arriesgan, pues no, ok, te voy a dar una tarjeta, a mi invento, de $1.000 de cupo. Hoy por hoy, eso le dieron, yo de 1.500, yo creo que es lo 1.000 mínimo, no fue ¿no? mucho. $1.500. Y bueno, pues de ahí en adelante a él se le va a abrir un abanico de oportunidades con la banca si es que él se sabe manejar Sí, correctamente. de hecho ya le llamaron a ofrecer otra y le dije, no, ya esa sí no te apoyo porque en la primera soy garante. Entonces le dije, a ver, no. ¿Viste? Y la primera le dije, yo la tengo, cuando tú la necesites la vienes a ver. Tú mismo lo dijiste, o sea, en la primera eres garante. O sea, Exacto. ya le apostaron a algo, pero sí se reservaron algún derecho. Claro. Sí, claro. Ok, vamos a ver, a ponerlo al hermano. Te doy, pero ponme un garante. Entonces tú lo apoyaste a tu hermano y obviamente él consiguió su tarjeta de crédito. Y de ahí ya él va a depender. Todos hemos empezado así, a todos hay que apostarles algo en el camino, ¿no? Yo en su momento también empecé así, lo he hecho con mis hijos, o sea, porque tienes que ir creándote un historial en el medio, ¿no? Claro. Oye, yo voy a tener una... Sorry, te Yo conté, quería que ser- estoy embalado también yo. Yo quería hacer- ahora ya lo estamos escuchando mucho a Roberto. Yo más bien voy a meterte ahora a contestarte a ti, que tú contestes unas par de preguntas y aquí entra A ver, cuenta. un tema polémico. Cuando uno ya vendió la propiedad y entra el perito que evalúa la propiedad. ¿Qué sucede? Aquí entra un tema que los dos quiero que me contesten. Tú el expertise de bienes raíces y Roberto el expertise del tema financiero. ¿Qué sucede? Vendemos la propiedad, no pongamos números tan grandes, una casa en Ciudad Celeste de $200,000, pero la casa en cambio está con cierto... No vale eso y visualmente. entra el perito y dice, no, esa casa vale $170,000. Me ¿Qué pongo- sucede ahí? ¿Cómo tú resuelves, Milenko Surati? ¿Cómo resuelves? Me pongo nervioso no por la pregunta, sino por cómo voy a responder. Entonces me tengo que... Tú tranquilo, yo nervioso. Literal. A ver, ese es un tema muy interesante. De hecho, ahorita en la empresa estamos viviendo una venta.
Y esta venta tiene que ver que el cliente está vendiendo su terreno en cesión. Contexto, ya le consigo el comprador, bueno, le consigo con otra corredora externa de mi empresa, pero él no tenía ni promesa de su actual terreno porque se había movido y tampoco tenía rectificación. El hombre lo único que tenía es un estado de cuenta del cual le dice, estás al día. Ya estamos solucionando ese tema. Ahora, le vendo el terreno y le ayudo. A veces yo corro la milla extra y a veces por correr la milla extra se caen las ventas. ¿Por qué? Porque yo lo siento al cliente y le digo, oye, cuéntame algo. Tú tienes tú la otra compra que vas a hacer, tu terreno vale $110,000. ¿Dónde vas a invertir ahora? Quiero la casa de tal arquitecto que le encanta, que le fascina y todo lo demás. Le digo acá, pero esa casa vale 320. Tú estás vendiendo 105, 110 lucas. ¿Y cómo vas a completar el resto? Es que el resto yo tengo un crédito aprobado de 80%, de $274,000, más o menos. Y yo le digo, ¿pero qué pasa? Y le hice esa pregunta. ¿Qué pasa si el banco te dice, no, pues ese arquitecto es reconocido y no sé qué, que no sé cuánto? Yo ya me había dado cuenta que había corrido la milla extra y dije, no voy a hacer que se me caiga ni siquiera el terreno. Pero me sostuve y yo digo, que me respondí eso. Se me vienen varias soluciones. La primera solución es que él maneje su crédito financiero directamente él. ¿Por qué? Porque si llega a caerse, no quiero que yo esté perjudicado. Exactamente. Lo máximo que yo le puedo decir es, acuérdate de esta conversación que tuvimos. Que ahí se olvida. Que ahí se olvidan. Ahí nunca me dijiste nada. Ibas a decir algo. No. Entonces yo iba a decir, y entonces yo me quedé ahí y yo digo, miércoles, pero bueno, esa es tu responsabilidad, basado en eso. ¿Cuál es la solución que se me viene ahí? Primero, hablar con el evaluador, es algo que se conoce, que se puede decir, oye, mira, la casa tiene porcelanato, el porcelanato lo importamos, y bueno, puede ser que si está mal genio, puede ser que esté buen genio, puede ser como lo agarremos, argumentar por qué la casa lo cuesta. Segundo, lo que dice todo lo que ha hecho Roberto, el tema de la capacidad de pago, pero también existen cositas que podemos hacer y es decir en el banco o hacer una promesa que él ya cubra los gastos de que la casa no vale 320, vámonos por 340, pero claro, tienes que pagar impuestos sobre algo más caro. O sea, yo voy a aportar algo ahí. Exacto, de la parte financiera. Sí se puede pelear el avalúo en un banco. Porque obviamente, pues, el perito evaluador es un perito calificado por la superintendencia, donde él tiene una responsabilidad con su firma. Okay. Entonces, aquí tiene que ver a más del análisis de mercado que haga, que está bien, sus alrededores, cuánto valen las casas, obviamente en qué estado está la propiedad. Pero si tú sabes que la propiedad llegase a valer los 300 y él por algún motivo te dice 250, la puedes pelear. O sea, tú puedes solicitar una reinspección del avalúo. Y si el evaluador puede ser que se ponga firme y te dice, no, ese es el avalúo, tú puedes pedir una segunda opinión. Claro, te va a tocar pagar un segundo avalúo. Claro. Pero, obviamente, pues, estás en tu derecho. Estás en tu derecho de eso. Yo lo he hecho. Tú puedes presentar tu propio avalúo, por así decirlo. No necesariamente. Tiene que ser con los mismos peritos calificados de ellos, pero no solamente hay uno. Regularmente hay bastantes. O sea, de acuerdo al sector. Pues no es lo... los avalúos se especializan en sectores, sector inmobiliario, sector agrícola, bienes muebles, inmuebles. Entonces, pero si tú tienes alguna queja, se puede decir por parte de tu cliente, donde dice, no, pero mi casa vale $300,000 y este arquitecto o ingeniero civil me la puso en 250. No, pues eso vale 300, por esto, tanto el metro cuadrado, y haces los cálculos, como quien dice, abuelo pájaro, sí la puedes solicitar. Hablas con tu oficial de crédito, hablas con el funcionario del banco y le explicas. Entonces, nosotros lo hemos hecho. Sí nos ha tocado casos ya, pero por ejemplo, ¿qué pasa si salta con nuestro caso al inicio de año? Me acuerdo. Nos pasó, como para ponerte en contexto, que el cliente mientras estaba haciendo el crédito de esta nueva casa, le salió un crédito hipotecario de una oficina. Entonces la capacidad de pago bajó. No. Entonces, eso es otra cosa. Ya, este cliente está con la capacidad de pago de 2, o sea, de él y la cónyuge. ¿Qué pasa si el día de mañana ellos no actualizaron algo, no pagaron de Prati, no pagaron Claro, se les cayó el tema de la capacidad de crédito o endeudaron y no nos avisaron? Por eso te dije que prefiero que él maneje su crédito directamente y dejarle las cosas claras. De la oficina. Y dejarle esa fue una solución que tuvimos. Pero en ese sentido, te digo, yo sí me gusta dejarle claro las cosas cuando ya veo muy arriesgado el negocio. Que ojo, pasa
Pasa, y hay gente que cuando dice el 100, a mí el BIES me da el 100% de la casa, pero hermano, aunque sea me tienes que dar el 5% porque el BIES me pide un documento de que tú me diste al menos el 5%. Claro, por supuesto. No, Sí, pero realmente se reflejó tarde. ¿Pero por qué sucedió eso? Eso es lo que todavía, bueno, Milenko y yo estuvimos haciendo unas preguntas, pero justamente sucede cuando ya pasamos el proceso de la promesa de compraventa, estábamos nada más esperando a esta cooperativa que Nos ayudó. había preaprobado el crédito a los clientes, justamente salta después. O sea, y es más, mi cliente nunca nos había mencionado eso. Él nunca nos había mencionado, ¿sabes qué? Me compré un consultorio en tal lado y O sea, sí nos los dijo, pero con diciendo, otra institución hagan, aparte. hagan la parte de venta, de comercialización. Recuerda perdón, algo, que el buró se actualiza todos los meses. O sea, todos los meses. O sea, tú en este mes que está corriendo, tú lo vas a ver el siguiente mes. La vas a ver el 17 del próximo mes. Hoy por hoy nadie te está viendo. Claro. Pero si tú te iba a comprar a ti y él en este mes firmó por su consultorio, el otro mes le vas a decir, si tú hasta el otro mes no instrumentaste al 100% el crédito, ya le salta. Y Y si ya no le da la capacidad de pago con los documentos que el cliente presentó, te lo van a negar. El tema de la estabilidad laboral. Y es una pregunta que la respuesta debe ser muy obvia, pero te hago una consulta. El tema de la estabilidad laboral. ¿Por qué los bancos sí te piden cierta cantidad de años para poder estar en el ramo? O sea, para darte el crédito. Bueno, justamente como tú lo mencionas, la estabilidad laboral, o sea, porque estás estable en algún lado, o sea, no vas brincando de un lado al otro si es que tienes una relación de dependencia. Ahora, si tú puedes haberte cambiado de trabajo. Yo puedo haber estado 3 años en un trabajo, pero el día de mañana se me presentó una oportunidad de irme a otra empresa. Entonces ahí tú tienes continuidad laboral. Eso sí te lo aceptan, ¿no? Pero si tú paraste por algún motivo, porque te fuiste, porque te sacaron, y luego el día de mañana, después de 3, 4 meses, te reincorporaste al sistema laboral, es vuelta de cero. Ya, entonces ahí el banco te puede decir que te penaliza, pero de alguna manera se te complica un poco el crédito. O sea, siempre va a ser un requisito Sí, siempre va a ser, o sea, hay casos, lamentablemente, que de repente tocó, ok, llega septiembre y tú has venido trabajando muchos años en tu empresa y de repente en septiembre cuando te tocó el crédito te botaste. Entonces no pudiste lograr acceder al crédito, lamentablemente. Claro. Ahora, yo conocí, esos casos, gracias a Dios, no me han pasado y espero, toco madera, que no me pasen porque debe ser demasiado fuerte pasarlo. Pero yo sí he visto los casos que sacan el crédito y se botaron del trabajo a emprender. Y Sí. les aplaudo Sí, sí. porque es un riesgo inminente y ya estás saliendo de tu zona de confort con todos los juguetes. Con todo. Ahora, Una cosa es salir de Claro. la zona de confort desde chido, Ah. pero otra cosa es salir de la zona de confort teniendo ya un ingreso al cual estás acostumbrado. Ahora mira, ten algo presente, que si tú tienes un negocio, yo puedo haber tenido un RUC hace 20 años atrás, pero si yo lo dejé stand-by y Volviste a empezar. lo volví a aceptar, hay una columna, hay un valor ahí que dice reinicio de actividades. Entonces es como que tú estuvieras desde ahora para acá. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Entonces el banco te va a decir, sí, yo lo tengo hace 20 años, pero aquí dice reinicio de actividad. O sea, usted paró y nuevamente se metió al ruedo. Entonces es lo mismo acá. Es la misma historia. Tanto en una relación de dependencia como afiliado a un básicamente. Bueno, para culminar el espacio, y espero que haya una siguiente vez, estoy seguro que sí va a haber una siguiente vez. Seguro que sí. Roberto, ¿qué le aconsejas a aquellas parejas jóvenes que están empezando a buscar su Qué primera buena propiedad? pregunta. Excelente pregunta. Mira, mi consejo puntual que le daría es que inviertan en una propiedad que les dé una plusvalía, por lo menos a un mediano plazo, que sepan comprar. A mí en lo personal me gustan los proyectos. Me gustan los proyectos porque siempre va a depender la necesidad de la persona. A lo mejor hoy estás joven, te casaste y necesitas un lugar para vivir y tienes la entrada para hacerlo, tampoco es malo hacerlo, pero cuando tú compras en proyecto, depende también el proyecto que compres. Claro. En teoría, en el tiempo vas a poder ganar algo de plusvalía. Entonces, yo creo que es una buena vía para poder construir un activo, más que todo para las personas jóvenes que recién empiezan a hacer su vida crediticia, en las cuales pues deciden u optan por un proyecto para poder
adquirir alguna vivienda. Claro, y ahí entra mucho si solamente el hombre trabaja o solamente la mujer trabaja, o si los dos trabajan y juntos, ahí el experto es Milenko en el cuadro de ese Pero- tema. Sí, la verdad que sí. Y me gusta mucho cómo él lo analiza. Me dice plusvalía, y es verdad. No todos los proyectos te dan plusvalía, pero bueno, es un tema que Hay que no, analizar hay que muchas cosas. analizar. Hay que Analizar tener muchas cosas. La ubicación, la ubicación, el constructor, el promotor el tipo de producto que van a meterle a tu propiedad, pero eso es, creo que para otro tema. para otro Me podcast. gusta el tema para otro podcast. ¿Qué se visualiza la pareja? Claro. Si ya están casados o cuándo se van a casar, cuándo planean aperturar la Una fábrica. pregunta cuando me toca parejas de 7 años. ¿Sí? ¿Cuántos años de noviazgo tienen ustedes? 7 años, 10 años. Están casados. ¿Y cuándo viene, como dicen novios, Claro. ¿y cuándo viene la fecha? No, en eso estamos, hermano. Y en ese momento tengo ganas de decirles muchas gracias, se me cuidan. Si me dicen, ya nos vamos a casar el otro año, bacán. Pero cuando me dicen eso, yo les pongo un año más y no hay boda. Entonces, me pasó la vez pasada que sí se casaron unos manes que buscaron hace 3 años, pero recién están volviendo a buscar casa ahorita. Claro. O sea, ya se casaron y recién volvieron a buscar casa. Pero entonces algo debe haber pasado, como reinicio de actividades de ley. Roberto, gracias por esta alianza, gracias por Gracias a este ustedes por la contenido. invitación, porque estamos a las órdenes. Cualquier otra consulta, cualquier otra invitación que me La otra consulta